Y ante la caída en los precios del petróleo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se siente optimista en que sabrán sortear la crisis, disminuyendo la producción de crudo, pero aumentando la refinación. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre, nos dice que para los analistas económicos la solución no será tan fácil en medio de una baja demanda de combustibles por la paralización económica que genera la COVID-19. El mundo está en cuarentena, dicen economistas, y de allí el poco consumo de combustibles mientras los pozos siguen produciendo petróleo en las refinerías, colmando sus reservas. La guerra de precios se desata cuando se pide disminuir la producción, pero no existe consenso dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, generando la caída del valor por barril de crudo. Naciones que dependen del ingreso petrolero se preocupan. Andrés Manuel López Obrador, aunque admite que la crisis golpeará a México, se siente optimista. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro pueblo. También dice que la lucha contra la corrupción y la reducción en el gasto público le permite al Estado tener mayores recursos de dónde tomar dinero frente a la crisis. Resalta tener reservas suficientes para hacer más ajustes sin despedir a trabajadores públicos. Y esto nos va a permitir liberar más fondos. El dinero no se va a quedar sino se va a seguir trasladando al pueblo. Analistas recuerdan que México presenta un crecimiento negativo en su economía desde 2019 y que la pandemia por el nuevo coronavirus y la caída en los precios del petróleo harán difícil cumplir los planes sociales de esta administración. Destacan que si bien México no depende de la renta petrolera, el 20% del presupuesto nacional aproximadamente está basado en la venta de crudo. Dos situaciones tendrá que evaluar el gobierno de AMLO: la modificación de asignaciones dentro de ese presupuesto y la cantidad de petróleo a producir. Ahorita no va a haber rentabilidad financiera por extraer petróleo y venderlo, y México no tiene la capacidad de almacenamiento para siquiera poder pasar más allá de 10 días de estar produciendo sin vender. Así que la fórmula de López Obrador es aumentar la refinación, producir más gasolina para bajar la importación de combustible. El mandatario afirmó que la producción está por el orden de los 800,000 barriles de petróleo diarios y espera en mayo llegar al 1,000,000. Va a salir gasolina barata, pero pensar en que se refinen en el país para llevarla en forma de combustibles al mercado interno, pues también implicaría de alguna manera que prácticamente se le tendría que vender a un precio nulo o muy bajo a las refinerías mexicanas, y que entonces al final del día la pérdida por la extracción pues simplemente sería para financiar la producción de combustible interno, pero que al final del día en términos netos al gobierno mexicano no le generaría el beneficio esperado. AMLO afirmó que podrá cerrar las válvulas de los pozos nuevos perforados durante 2019 sin que pierdan presión y dedicarse a refinar el crudo de los campos maduros contabilizados como producción básica. La pregunta que se hacen los expertos es ¿a quién venderle la gasolina si en medio de la contingencia sanitaria la demanda sigue a la baja? La salida a la crisis petrolera que AMLO le da responsabilidad al modelo neoliberal tendrá que pasar por un actor de liderazgo mundial dentro de la OPEP. La solución será exógena, lo que limita el campo de acción para atacar una recesión interna que, asegura los analistas, padece el país. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Ciudad de México.